Hola amigos. Esta historia es real, aunque sé que suena a un mal guión de ciencia ficción. Sucede que, desde hace unos meses, mi vida ha estado marcada por la sombra de una repetición que me quitó el sueño y me hizo cuestionar si el estrés me estaba volviendo loco o si de verdad, y como dicen ustedes, la Matrix tuvo un fallo catastrófico justo encima de mi cabeza. Estudio arquitectura en una universidad pública enorme en el corazón de la capital. Los últimos 2 años han sido una tortura de maquetas, desvelos y un café tan amargo que ya no lo distinguía del sabor de la derrota. El clímax de esta etapa era la entrega final de mi proyecto de diseño urbano, un trabajo que representaba el 40% de mi nota y mi pase al servicio social. El profesor a cargo, el doctor de la Cruz, era un hombre temido. 60 y tantos años, impecable, con un tic nervioso en la mejilla que solo se acentuaba cuando alguien le hacía perder el tiempo o, peor aún, entregaba algo mediocre. Tenía fama de ser implacable. Si te decía que no, era un no rotundo, definitivo, y te tocaba repetir el semestre sin apelación. Mi cita con él estaba programada para un martes, a las 4 de la tarde en punto. Era una reunión individual, y no podía fallar. El lunes por la noche fue una pesadilla de impresión y ensamblaje. Terminé de empacar la plancha gigante de mi plano final a las 3 de la mañana. Mi alarma sonó a las 7 de la mañana, y yo sentía el cuerpo como si me hubiera pasado una aplanadora por encima. Me levanté, desayuné rápido, y salí a la calle. Era un día gris, pesado, con olor a lluvia inminente. Ese primer martes, que ahora llamo martes 1, fue una cadena de desastres. Para empezar, el tráfico era infernal. Había un choque múltiple en la principal arteria de la ciudad, justo donde debía incorporarme. El reloj corría y yo, que suelo ser obsesivamente puntual, empecé a sentir el pánico frío en el estómago. Llamé al profesor de la Cruz, pero su secretaria me contestó, con esa voz dulce pero cortante de quien sabe que está anunciando una ejecución: el doctor no toma llamadas durante las citas, Martín. Su horario es inamovible. Llegué al campus a las 3:45 de la tarde, empapado, porque la lluvia, que había sido solo una amenaza, se convirtió en un diluvio bíblico en cuestión de minutos. Corrí con mi pliego de planos bajo la axila, tratando de protegerlo. La mala suerte no terminó ahí. Justo al subir la escalera de la escuela de arquitectura, un chico distraído que venía bajando tropezó, y yo perdí el equilibrio. El rollo de mi plano final, el trabajo de meses, salió despedido de mis manos, rodó por el suelo mojado y aterrizó en un charco turbio de agua de lluvia y lodo que se había acumulado junto al acceso principal. Lo recogí inmediatamente, pero el daño estaba hecho. La tinta se corrió, la base se arrugó de forma irreparable. Era un desastre visual. Respiré hondo, secándome el rostro con la manga de mi camisa. Eran las 4:10 de la tarde. Entré a la oficina del doctor de la Cruz. El profesor estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, perfectamente iluminado por un ventanal. Levantó la vista por encima de sus lentes de media luna. Su ceño se frunció. Llega tarde, joven Gutiérrez. 15 minutos. Y con esa presentación. ¿Qué es eso? Extendí los planos arrugados y manchados sobre su escritorio. El olor a papel mojado era evidente. El tic en su mejilla se desató, violento, casi convulsionando. Doctor, lo siento. El tráfico, la lluvia, hubo un accidente. No me interesa su telenovela, Gutiérrez. Esto es profesionalismo. Esto es arquitectura. ¿Cree que puede presentarle al cliente un trabajo que parece rescatado de un basurero? Mire esto, dijo, señalando un área donde la tinta negra se había desparramado, cubriendo una sección vital de la zonificación. Luego, con una calma aterradora, añadió, no voy a revisar esto. Es inaceptable. Lo veo el próximo semestre. Está reprobado. La frase me golpeó como un rayo. Reprobado. El semestre entero a la basura. Un año de mi vida perdido. Traté de argumentar, de suplicar,
pero él simplemente se levantó, me indicó la puerta con un gesto de la mano y se giró para atender su teléfono. La humillación fue total. La derrota, absoluta. Salí del campus en medio de la lluvia que seguía cayendo. Sentía un vacío inmenso. Me fui a una licorería de barrio que estaba de camino a mi apartamento y compré la botella de tequila más barata que encontré, una etiqueta horrible que prometía dolor de cabeza. Llegué a mi casa, abrí la botella, me senté en el suelo de mi sala con el estómago revuelto y empecé a beber, sin ganas, solo buscando el adormecimiento químico. Me desmayé allí mismo, en el piso, la botella a medio terminar a mi lado, la ropa todavía húmeda y el recuerdo quemante de mi fracaso. Y entonces, amaneció. Sentí el sonido estridente de mi alarma. La misma canción, la misma hora, 7 de la mañana. Abrí los ojos. Me dolía la cabeza, sí, pero no con la punzada de la resaca barata, sino con una sensación de opresión, de que había dormido demasiado poco. Miré el suelo de mi sala, esperando ver la botella de tequila, el charco de ropa mojada, pero no había nada. La sala estaba impecable. Yo estaba en mi cama, bajo las sábanas, vestido con mi pijama de algodón, limpio y seco. Me levanté, confundido. El sol que entraba por la ventana no era el sol de la mañana siguiente, miércoles, sino la luz difusa y gris de un día nublado. Revisé mi teléfono, esperando ver notificaciones de mis compañeros lamentando mi mala suerte. La fecha me hizo dar un brinco hacia atrás. Decía: martes. La misma fecha de ayer. No, imposible, pensé. Tal vez había bebido tanto que perdí un día entero. Revisé el historial de llamadas y mensajes. No había rastro de la llamada a la secretaria, ni de los mensajes que envié a mi novia lamentando mi destino. Era como si el martes 1 nunca hubiera existido. Corrí a mi mochila. Abrí el compartimento donde guardaba los planos. Estaban allí. Impolutos. Ni una arruga, ni una mancha de lodo. Eran las láminas que había terminado a las 3 de la mañana del lunes, antes de que el tráfico y la lluvia los destruyeran. La sensación no era de alivio, sino de terror. Yo recordaba, con una claridad lacerante, la furia de la Cruz, el olor a humedad del papel, el frío del suelo cuando bebí ese tequila asqueroso. Todo había sido vívido, real, pero para el resto del universo, hoy era, otra vez, martes. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Decidí que, aunque esto no tenía sentido lógico, tenía una segunda oportunidad que no podía desperdiciar. Tenía que aprovechar la memoria del fracaso. Me vestí con la misma ropa, una camisa que ahora consideraba de mala suerte, pero que usé por alguna necesidad inconsciente de replicar el escenario, y salí. El ambiente era idéntico, el mismo cielo gris, la misma pesadez en el aire. Esta vez, salí 2 horas antes. Tomé una ruta completamente distinta, zigzagueando por calles interiores y colonias residenciales, evitando la arteria principal. El tráfico, increíblemente, estaba atascado en el mismo punto exacto. El mismo choque múltiple. Los mismos coches de policía. Parecía una escena congelada y reintroducida en la realidad. Llegué al campus a la 1 de la tarde. Estaba a salvo del tráfico, pero la ansiedad me consumía. Me senté en una banca cerca de la biblioteca a revisar los planos. Sentía que había un error, un detalle que el profesor había notado instintivamente, incluso antes de que el lodo lo arruinara. Repasé el plano de zonificación. Y ahí estaba. Un pequeño error en la distribución de la red hidráulica que, en el contexto de un proyecto de esa magnitud, era fatal. Ayer, el profesor no llegó a verlo, su ira por el lodo fue más rápida. Pero si hubiera revisado el plano limpio, ese error me habría condenado de todos modos. Me levanté de un salto. Fui al laboratorio de impresión. Modifiqué la zonificación, volviendo a imprimir solo esa lámina crucial. Todo esto, impulsado por el recuerdo de un día que, técnicamente, no había existido. Cuando regresé a la banca, vi pasar a un grupo de estudiantes.
Reconocí a dos de ellos. Ayer, el martes 1, los había visto discutiendo acaloradamente sobre un examen. Ahora, en el martes 2, su conversación era idéntica, palabra por palabra. El chico de la gorra roja se estaba quejando de la maestra de álgebra con las mismas frases, el mismo tono de voz fastidiado. La lluvia empezó, exactamente a las 3:30 de la tarde. No una llovizna, sino el mismo diluvio que me había empapado. Estacioné mi coche. Justo en ese momento, por el pasillo, vi al chico distraído de ayer. El que me había hecho caer. Tenía en sus manos una pila de libros precariamente balanceada. Lo vi tropezar, exactamente en el mismo lugar donde yo había tropezado. Esta vez, sin embargo, yo estaba lejos, escondido bajo el pórtico. Los libros cayeron, esparciéndose por el suelo mojado. Él maldijo. Yo lo vi y sentí un escalofrío helado. Todo estaba sincronizado. Los eventos se repetían con una precisión mecánica y aterradora. Eran las 3:55 de la tarde. Mi corazón latía desbocado. Tomé mi portaplanos, ahora impecable y corregido, y caminé hacia la oficina del doctor de la Cruz. Entré justo a las 4 de la tarde. Toc, toc. Adelante, Gutiérrez. Puntual, por fin, dijo, sin levantar la vista. Su voz era idéntica a la que recordaba de ayer, incluso la inflexión en él, por fin. Dejé los planos sobre la mesa. Esta vez, no estaban manchados. Estaban perfectos, secos, sin una arruga. El doctor de la Cruz se puso sus lentes. Empezó a revisarlos con esa lentitud exasperante. Se detuvo en la sección de la red hidráulica. Yo contuve la respiración, esperando que el error que yo recordaba apareciera en su mente. Esperaba el tic en la mejilla. Y sucedió. Su dedo señaló el punto donde ayer estaba el error. Su labio tembló levemente. Él iba a hablar. Doctor, permítame, interrumpí, rompiendo el guión que mi memoria había establecido. Justo en esa zona de alta presión, me di cuenta a último momento de que la válvula de alivio estaba mal dimensionada. La corregí esta mañana. Si mira aquí, señalé la sección que había reimpreso, verá que la densidad del material está compensada y las salidas están niveladas. El profesor se quedó mudo. Me miró fijamente. El tic se detuvo. Estaba desconcertado. Había anticipado su crítica y le había presentado la solución antes de que él pudiera formular la objeción. Él recorrió la lámina con sus dedos, revisando la corrección. Interesante. ¿Qué le hizo notar ese fallo, Gutiérrez? Es un error sutil, que pocos detectan antes de la fase de construcción. Fue un presentimiento, doctor. Pasé toda la noche repasándolo. No podía quedarme tranquilo con esa cifra, mentí, sintiendo el peso de la verdad indescriptible que cargaba. Era la memoria de un fracaso inexistente. El profesor asintió lentamente. Se recostó en su silla, exhalando profundamente. Bien. Es un trabajo sólido, Gutiérrez. La corrección es brillante. Muy bien. Ha pasado. Salí de esa oficina como si hubiera vuelto a nacer. Había cambiado el resultado de un día que el destino me había obligado a revivir. Pasé el curso. El alivio fue inmenso, pero la confusión era mayor. Esa noche, cuando llegué a casa, me aseguré de que todo estuviera en orden. Estaba feliz, pero paranoico. Me preparé para dormir. Revisé mi cuarto por última vez, asegurándome de que nada estuviera fuera de lugar. Pero algo estaba fuera de lugar. Al lado de la cesta de basura, junto a mi escritorio, había algo que no debería existir. La botella de tequila barata. La botella horrible de etiqueta roja que había comprado el martes 1, la que me había dejado inconsciente en el suelo, la que había jurado que no existía en el martes 2, porque mi sala estaba impecable cuando desperté. Estaba allí, vacía, con el tapón puesto y el borde superior ligeramente pegajoso por el licor. No la había tocado, ni la había visto, en el martes 2.
No tuve necesidad de comprarla. Sin embargo, allí estaba, como prueba física, un residuo tóxico del día que el universo decidió borrar. El martes 1 no se borró por completo. Me dejó la resaca, la memoria, y una botella vacía como recordatorio de que mi realidad, al menos por un día, se había doblado, roto y reiniciado. Y sigo sin saber qué pasaría si vuelvo a ver ese tequila en mi basura mañana por la mañana.